Bueno, vamos entonces con el 13 y con el 14, ¿sí? Veníamos hablando de las simetrías, ¿verdad? Que eran un cierto movimiento geométrico en el plano. Estuvimos viendo algunos ejemplos, decidiendo si algunas funciones son simetrías o no. Bueno, y luego vimos eh, una fórmula general para calcular la simetría respecto de una recta, teniendo en cuenta que para cada recta vamos a tener una simetría distinta, ¿sí? Y, y bueno, y también se hicieron un poco con la práctica, llegaron a ver que las simetrías eran transformaciones lineales, ¿sí? Uno lo podía pensar geométricamente o también podía llegar a la conclusión de que a partir de la fórmula que pudimos encontrar, eh, eso implica que voy a tener siempre una transformación lineal cuando tenga una simetría, ¿sí? Entonces ahora el 13 empieza con otro movimiento en el plano, ¿sí? En este caso se produce un desplazamiento paralelo de todos los puntos del dominio. Si por ejemplo A y B son dos puntos del plano A', B', sus puntos trasladados, los vectores A', B, B', son paralelos y tienen la misma longitud, es decir, podríamos pensar que son iguales. En este caso se dice que la traslación se da mediante el vector A'. O sea, hasta acá, con palabras, ¿qué les parece que es una traslación? Sí, más allá de todas esas palabras que hay ahí. ¿Qué les parece? Bien, perfecto. Mover un vector Es un libre. tipo de transformación lineal. Ahora vemos si es transformación lineal o no, pero en principio, geométricamente, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Lo que hace ahí lo que dicen, bueno, Abel dice, por ejemplo, mover un vector libre a otro punto de inicio, ¿sí? Gastón dice una multiplicación de un escalar por la función, Rodrigo dice trasladar un vector a otra coordenada, Luciano desplazar mediante un vector, y Sebastián dice un movimiento de origen de coordenadas. Bueno, ¿qué les parece? La idea que se repite es, bueno, trasladar el vector, ¿no? La palabra es traslación, un movimiento de origen de coordenadas o mover un vector, ¿sí? O desplazar mediante un vector. Ojo, Gastón, que una multiplicación de un escalar por la función o por el vector, lo que haría es un cambio de longitud, ¿sí? Y en este caso, fíjate que la longitud no cambia, ¿sí? Lo único que cambia es la posición relativa, ¿sí? de, del vector. ¿Está bien? Entonces, en este caso, no se multiplicaría por un vector, sino que más bien se mueve, ¿sí? O se mueve el punto de inicio, o se mueve el origen de coordenadas, si se quiere pensar de esa manera, ¿sí? Básicamente se desplaza el vector, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Para obtener un vector paralelo con la misma longitud, ¿sí? Que bueno, ahora arranca y termina en otros dos puntos, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces, eh, matemáticamente, ¿sí? ¿Cómo les parece que lograrían trasladar un vector? ¿Qué cuenta habría que hacer para trasladar un vector? Sumar otro vector, tal cual, suma, ¿sí? Vamos a sumar si sumamos un vector fijo, ¿sí? Vamos a trasladar a todos los vectores de esa manera, ¿sí? O sea que, digamos, lo escribo acá, t de xy sería algo así como xy más, bueno, un vector a que llamemos a1, a2. ¿Sí?
Por ejemplo, en el caso 13, ¿sí? Si yo digo, bueno, ¿cuánto valdría t de 1, 0? Perfecto, ¿no? Pues le sumamos el 1, 2, me queda el 2, 2. ¿Sí? ¿Cuánto valdría la traslación del 2 menos 1? Me quedaría el 3, 1, perfecto. ¿Sí? O sea que estoy sumando el vector 1, 2, ¿sí? Para mover el vector original. ¿Cómo les parece que haría la fórmula? En este caso, sería el 13b. ¿Cuál sería la fórmula de esta traslación? Sí, ¿cómo lo escribirías, Abel? Ahí está, xy más 1, 2 o 1, 2 más xy, perfecto. ¿Les parece que esta traslación va a ser una transformación lineal? No, ¿sí? ¿Por qué? ¿Alguien, un argumento rápido para decir que no es transformación lineal? Va, o el argumento que quieran, en realidad. Bien, por ejemplo, f de 0 es distinto de 0, ¿sí? Eso ya es algo bastante rápido para decir que esta traslación no es transformación lineal, ¿sí? Ese sería un poco el 13. No me acuerdo quién había preguntado, pero bueno, por favor, si todavía hay dudas, preguntá. Sí, bueno, entonces acá una definición más general da en el medio, dice, bueno, si tengo una función de un espacio vectorial en otro, ¿sí? Bien general, esta, si esta función está definida como b más w con un vector fijo, decimos que esa función se llama traslación. ¿Sí? Bueno, y acá dice, decidir cuáles de las siguientes funciones son traslaciones. Entonces, bueno, ¿cuál de estas les parece que son traslaciones? Por ejemplo, la primera, f de xy igual a x más 1 y menos 2. ¿Les parece que es una traslación? ¿Sí? Como dijimos antes, bueno, las traslaciones son las funciones, digamos, entre dos espacios vectorial, en este caso de R2, tendría que escribirlo como xy más el vector AB, ¿sí? O un vector fijo. Ah, bien, perdón, no estaba viendo el chat. Muy bien. Claro, tal cual. Eh, la primera lo puedo escribir como xy más 1 menos 2, o sea que es una traslación. ¿Sí? ¿Qué pasa con la segunda? ¿Les parece que es una traslación? Bien, no tienen ningún vector fijo, ¿sí? Eh, Podríamos verlo geométricamente, ¿sí? Que, bueno, que pasa otra cosa, ¿sí? Pero básicamente no lo vamos a poder escribir como xy más el vector AB. Así que bueno, en este caso no es una traslación. Por ahí habría que escribir algo más, pero vemos claro que no. Y el tercero
A ver, ahí uno dice que sí, otro que no. Así que justifiquen. Hay un vector fijo, es verdad. Está el 1, 1 sumado, ¿no? Claro, acá en algún sentido hay una traslación, ¿sí? Pero no es estrictamente una traslación porque también hay lo que se llama una dilatación, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes de trasladar el vector, es cierto que lo trasladamos, ¿sí? Como si el origen de coordenada 1, 1, 1, pero también estoy multiplicando por 2 cada coordenada, ¿sí? O sea que eh, estoy cambiando la longitud del vector, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? No es estrictamente una traslación. ¿Por qué? Porque antes de sumar el 1, 1, estoy alargando el vector, ¿sí? Lo estoy multiplicando por 2, ¿sí? Estoy doblando su longitud. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sebastián, ahí que... Sí, más o menos. O sí, está claro. ¿El resto qué opinan? ¿Están de acuerdo entonces que, bueno, no es una traslación en este caso? Solo el primero sería. Sebastián, acá en el 3 hay una traslación, pero bueno, con la definición que vimos acá, fíjate que dice que f de b es el mismo vector más un vector fijo, ¿sí? Entonces, por más que acá haya una traslación, la transformación lineal no es una traslación porque además multiplica el vector por 2, ¿sí? Entonces es un poco más complejo en este caso que una traslación. La traslación es simplemente sumar un vector fijo al vector que tengo, que es lo que habíamos pensado como, bueno, cambiar el origen de coordenadas, ¿no? Sí, el escalar que está multiplicando, digamos, a la x y a la y tiene que ser uno o bueno, sí, sí, si querés pensarlo así está bien, Federico. El- claro, el escalar, porque fíjense que justamente lo que habíamos visto acá es que la traslación es simplemente mover el vector. Pero si yo multiplico 2 por x y 2 por y, a cualquier vector que tome, lo voy a estar, bueno, multiplicarlo por 2 es alargarlo, ¿sí? Al doble. ¿Está bien? Entonces, si lo alargo al doble, ya una vez que después le sume el 1, 1, y va a quedar otra cosa. ¿Está bien? Por eso digo que no es estrictamente una traslación en el sentido de esta definición de acá. ¿Sí? Hay una traslación en la transformación, pero no es lo único que se hace. ¿Sí? Bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Bueno, bien, muy bien. Bueno, dice, de las funciones del ítem anterior, que son traslaciones, o sea, la primera. ¿Alguna vez transformación lineal? Bueno, se reduce a pensar si la primera es transformación lineal. No. De nuevo, f de cero es distinto de cero. ¿Sí? Entonces sí, esa función, digamos, f de xy igual a xy más cero cero cumple con la definición que damos acá en la práctica de traslación. O sea que en ese sentido sería una traslación y también sería una transformación lineal, ¿sí? F de xy igual a xy. Ahora, aparte de esa, ¿sí? Que es medio rara, podemos convenir que es medio rara. ¿Hay alguna otra traslación que sea transformación lineal? No. Bien.
Bien. Yo tengo esto con AB distinto de 0, 0. Vamos a poner en distinto, así, ¿no? En este caso, puedo afirmar siempre que no es transformación lineal. ¿En qué caso devolvería 0, 0? Perdón, ¿en qué caso devolvería AB? Bien. Entonces, en esos casos no es transformación lineal, ¿sí? Fíjense que en esos casos f de 0, 0 me da AB justamente, y si no es 0, 0, claro, Joaquín, perfecto, no va a cumplir esa condición, ¿sí? Entonces, bueno, podemos decir que en general las traslaciones no son transformaciones lineales, salvo ese caso particular, ¿sí? Eh, que es más que nada una curiosidad, ¿no? Porque es una traslación eh, que uno no usaría demasiado, al menos pensándolo como una traslación, ¿sí? Así que bueno, en general entonces podemos decir que, salvo ese caso, las traslaciones no son transformaciones lineales, ¿sí? Entonces bueno, ahí tenemos un ejemplo, las simetrías de una transformación geométrica en el plano, que es transformación lineal, y otro ejemplo, las traslaciones, ¿sí? Que también, ¿sí? Es una transformación geométrica en el plano, pero que, eh, bueno, no se pueden considerar como transformaciones lineales. ¿Está bien? Hasta ahí, esta era un poco la idea del ejercicio 13 y 14. ¿Alguna duda con estos dos ejercicios? No. Bueno, avanzamos entonces, ¿sí? Ejercicio 15, si quieren, bueno, pueden saltearlo, ¿sí? El 16 ya habíamos pensado algunas cosas, ¿sí? El 16C es un poco más difícil, pero está lindo para pensarlo, usando las propiedades de la de transformación lineal, ¿sí? Después vamos a ver alguna cosa más. Y hoy en realidad vamos a trabajar un poco con el 17, el 18, ¿sí? El 19, bueno, las definiciones de acá, el 20, el 21, el 22. Sí, bueno, va el 22 todavía no, pero el 23. ¿Está bien? Así que bueno, para eso subí dos videos. Un poco esos ejercicios lo que tratan es la relación entre matrices y transformaciones lineales. Entonces bueno, hay dos videos
Ahora subo el link en el campus, ¿sí? Para que puedan ver esos videos y en base a eso, por lo menos hoy, pensar el ejercicio, los ejercicios 17 y 18, ¿sí? Y bueno, y tal vez el 19 también. ¿Les parece? Entonces, van a ver esos videos, piensan esos ejercicios y nos volvemos a encontrar acá.